Hola patrón artistas, ¿estáis preparadas y preparados para crear y disfrutar? Yo sí, hoy os traigo un tutorial de prenda completa. Ya os prometí que iba a ir haciendo más, hace poco hicimos un cuello y ahora ha llegado el momento de un gorro. Ya será el último tutorial de prenda completa dedicado a las prendas de invierno, otoño, etcétera, etcétera. Y empezaremos prontito con las de primavera. Y nos vamos a poner manos a la obra. Bueno, quiero agradecer a la persona que en Instagram me pidió ayuda para ver cómo se tejían este tipo de gorros, porque había visto tutoriales sobre ello, pero no acababa de cogerles el truco, no acababa de entenderlos. Y me pidió que preparase uno yo porque le gusta cómo hago mis explicaciones. Así que me puse manos a la obra a investigar. Tengo que decir que son unos gorros que están realizados de una manera muy original. Está hecho en recto, ¿vale? No está hecho en tejido en redondo. Y no está tejido de arriba a abajo o de abajo a arriba. Va tejido en esa dirección, ¿vale? O sea, el tejido va en esa dirección. Y luego se une. Y la unión, como podéis ver, queda que no se nota, ¿vale? He modificado un poco los patrones que encontré por internet y los tutoriales que ella los he modificado un poco para que a mí me gustasen más, simplemente, ¿no? Porque me parecía más cómodo y más fácil de tejer de la manera que voy a explicarlo ahora. Y nos vamos a poner manos a la obra ya. He elegido para esto una lana de 4 milímetros, bueno, 4,5 más o menos es. Y lo he tejido con dos ganchos, ¿vale? Uno del 5 y otro del 4,5. El 5 solo lo uso para el comienzo, porque yo tiendo a que se me queden un poco las cadenas un poco pretas. Entonces siempre intento las dos primeras vueltas, la cadena y la primera vuelta, hacerla con un gancho más grande cuando quiero que sea un poco más elástico, ¿vale? Sin ser demasiado. Es un punto bastante elástico este. Y vamos a empezar tejiendo 46 cadenas con el gancho más gordo, como he dicho, en mi caso el del 5, y luego ya cambiaré al 4,5, que es el que le corresponde a la lana. Y vamos a empezar ya. Deciros que son 46 cadenas lo que tengo que empezar a montar. Vamos a empezar. Y que más o menos equivalen a 28 centímetros, ¿vale? Para que os hagáis una idea por si queréis utilizar otro tipo de lana, una lana más gruesa, una lana más fina. No tienen por qué ser 28 centímetros, si queréis que tenga más vuelta, más doblez, ¿vale? Podéis hacerle más larga, no hay ningún problema. El patrón lo vais a poder adaptar perfectamente. Y ahora dejadme que baje un poco la cámara. Bueno, y vamos a empezar. Empezamos montando, como os he dicho, 46 cadenas, así que nos ponemos manos a la obra. 1, 2... Bueno, yo ya he avanzado, llevo 45 y una más, 46. Ya tengo mi cadena de 46. Bueno, ahora vamos a hacer una más que será el primer punto de la siguiente vuelta. Y en 1, 2, en la tercera cadena a partir del gancho vamos a empezar a hacer puntos bajos, ¿vale? Y vamos a hacer toda esta siguiente vuelta de puntos bajos, toda entera, toda la vuelta completa, ¿vale? Esto contará como si fueran dos vueltas. La primera la de la cadena y la segunda la de este punto bajo. Vamos a seguir, yo voy a continuar y punto bajo en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, ya solo me queda el último punto. Y ahora ya giramos y voy a cambiar de gancho, ¿vale? Voy a coger el del 4,5. Ya he terminado con el del 5, ya yo no lo voy a coger más. Si no os pasa como a mí, que no necesitáis que se os quede un poco más suelto esa vuelta, usad siempre el mismo gancho. Yo lo hago porque me conozco y sé que las dos primeras vueltas siempre las hago más pretas. Bueno, volvemos a hacer una cadena para subir una altura. Y ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos, un punto bajo en cada punto, pero solo en la cadena de detrás, ¿vale? Solo cogemos la de detrás. Y vamos a parar cuando nos queden dos puntos para terminar, ¿vale? Los dos últimos puntos no los hagáis. Vamos a empezar a hacer un punto bajo en cada punto, como decimos, solo en la cadena de detrás. Solo la de detrás. Esto va a hacer que el punto sea más elástico y que nos quede ese bonito estriado, ¿veis? Que tiene el punto y que tiene nuestro gorro. Bueno, a mí ya solo me queda, como veis, un punto. Y como veis aquí nos quedan dos para terminar. Uno y la cadenita que hicimos al comienzo de la vuelta, 2. Vale, ahora giraríamos, ¿vale? Dejamos esos dos puntos sin hacer. Giramos, hacemos una cadena para subir una altura y luego ya empezamos a hacer un punto bajo en cada punto, solo por la cadena de detrás, hasta llegar al final esta vez. Esta vez llegaremos hasta el final de la vuelta. Y estas dos últimas vueltas son las que vamos a repetir. Y ahora os voy a decir cómo las vamos a repetir. Porque vamos a repetir estas vueltas, pero vamos a hacer alguna otra cosa más. Y como veis, solo por la cadena de detrás. Vamos a tejer todo el tiempo solo en la cadena de detrás, ¿vale? Importante, solo en la cadena
de detrás. Y ahora, como he dicho, vamos a llegar hasta el final de nuestra vuelta. Nos vemos cuando lleguemos al final y os explico cómo continuamos. Bueno, ya solo me queda aquí el último punto, como veis, y lo hago solo en lugar de coger toda la cadeneta que hicimos en comienzo de la vuelta anterior, cojo solo la parte de detrás también, ¿eh? Ahí, ¿lo veis? Justo ahí. Tomamos y hacemos el último punto bajo. Y ahora giraríamos y volveríamos de nuevo a tejer hasta llegar al punto en el que nos quedan solo 2 puntos para terminar. ¿Con qué objetivo? Vale, os traigo aquí, con este objetivo, ¿vale? Nos tienen que quedar, como veis, como una especie de escalera. Como podéis ver, nosotros ya hemos hecho la primera, ¿vale? En la siguiente vuelta nos vendremos hasta aquí y nos quedaremos 2 puntos por debajo y luego volveremos, como veis, hasta el final del todo, ¿vale? Voy a subir un poco la cámara para que podáis ver el tejido completo. Bueno, ¿veis? Aquí con la cámara en alto ya se ve mejor. Lo que hemos hecho, ¿vale? Es, cada vez que llegamos a esta zona, lo que hacemos es quedarnos a 2 puntos del final, como veis. Y luego volvemos y volvemos hasta abajo, como hemos hecho ahora. Luego volvemos de nuevo y nos quedamos siempre a 2 puntos del final. Y después, a la vuelta, hasta abajo del todo. Y vamos a hacer esto hasta que, como veis, tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 franjas. ¿Veis que hay 7 franjas? 7 que se ven como 7 franjas, que en total son 14 vueltas, porque ya veis que llevamos una de ida donde nos quedamos a 2 puntos del final, más la de vuelta, ¿vale? Son 2 vueltas, son 14 vueltas en total, pero tenéis que contar 7 franjas. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Y es lo que vamos a hacer. Ahora nosotros aquí en la que teníamos, ¿qué haríamos? Volver y quedarnos a 2 puntos del final. Y volveríamos de nuevo hasta abajo del todo. Así, como decimos, hasta tener esta figura en la que tenemos como 7 escalones. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, voy a retirar el tejido que estábamos haciendo ahora y vamos a ponernos con este nuevo. Bueno, ahora es muy sencillo. Vamos a empezar a tejer del mismo modo, ¿vale? Como veis es muy sencillo porque vamos del mismo modo. Voy a bajar un poco la cámara para que se vea mejor el detalle de lo que hago. Ahí más o menos. Y lo que vamos a hacer es, de nuevo, introducir nuestro gancho de 4,5. Hacemos una cadena como hemos estado haciendo siempre al comienzo y empezamos desde el primer punto, un punto bajo solo por la hebra de detrás. Y vamos a hacer esto, ¿vale? Hasta llegar, en este caso sí que vamos a llegar... Bueno, vamos a hacer como siempre, llegar hasta 2 puntos, hasta que nos falten 2 puntos para llegar al final. Y después ya os explico qué vamos a hacer. Bueno, yo ya estoy 2 puntos, a falta de 2 puntos para el final, y lo que voy a hacer va a ser hacer el siguiente. Y ahora, atentas, lo que vamos a hacer es volver a rellenar todo ese escalón, ¿vale? Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el último punto, ¿vale? Introducimos, tomamos hebra y sacamos. No hacemos el punto todavía. ¿Veis esta especie de hebra que se ha quedado justo ahí en la esquina? Ahí, esa especie de huequito ahí. Vamos a aprovecharlo. Tomamos hebra y sacamos. Y ahora tomamos hebra y sacamos todos los puntos del gancho. ¿Para qué hemos hecho esto? Para tapar un poco ese huequito. Ahora, como sabéis, aquí tenemos, en cada escalón tenemos 2 puntos. 1 y 2, ¿vale? Pues vamos a hacer ese primero como un punto bajo, ¿vale? Cogido solo por la hebra de detrás. Y este lo cogemos también solo por la hebra de detrás, todo el tiempo por la hebra de detrás. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Sacamos y nos vamos a ese que está en la esquina entre 2 escalones, ¿vale? A esa especie de hebra suelta que ha quedado ahí. Y ahí introducimos el gancho y sacamos. Y ahora tomamos hebra y es como si hiciéramos un aumento y una disminución a la vez, porque ese punto realmente no es un punto, sino que lo que estamos intentando hacer es cerrar esa especie de agujerito que nos ha quedado ahí y que nos quede todo, como veis, uniforme. Y vamos a hacer esto hasta llegar al final, ¿veis? Aquí tenemos 1 y 2 puntos del escalón, que son los 2 puntos que nos dejábamos en cada vuelta, hacemos 1 y el de la esquina, el último, lo tomamos solo por la hebra de detrás y aprovechamos para cerrar con esa hebra que nos queda ahí. Y ahora hacemos 1, ¿vale? Y vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al final. Este último nos quedan 1 y 2, ¿vale? Recordad, el último escalón son 1 y 2. A ver, ¿dónde tenemos la hebra? Ah, que se nos ha quedado por ahí detrás, escondidita. Ahí la tenemos. Y 2. Hasta ahí, ¿vale?
en total hemos recuperado los 46 puntos que teníamos del comienzo, ¿vale? Voy a subir un poco la cámara de nuevo, ¿vale? Como veis, hemos recuperado y tenemos que tener los 46 puntos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a girar y vamos a volver, ¿vale? Haciendo un punto bajo en cada punto solo por la hebra de detrás hasta llegar al final del todo. Y vamos a repetir eso hasta tener 4 franjas, ¿vale? Igual que aquí teníamos 7 franjas, vamos a hacer 4 franjas, que son 2 vueltas por franja, ¿vale? En total van a ser 8 vueltas. 8 vueltas en las que vamos a llegar de principio a final, ¿vale? Ahora hemos empezado aquí, vamos a llegar hasta el final y después volveremos hasta llegar al final del todo, ¿vale? Y tendremos 4 vueltas completas, de delante a atrás, de atrás a adelante, ¿vale? Bueno, como podéis ver, yo ya tengo aquí las 4 franjas. 1, 2, 3 y 4. Como veis, acabamos abajo, en el lado recto, ¿vale? Y en total hay 8 vueltas. Si os empiezan a entrar dudas, porque por un lado, como podemos ver, también se ven 1, 2, 3, 4, pero se ve el comienzo de, como si hubiera el comienzo de una más, ¿vale? No, miradlo desde el lado, ¿veis? Donde tenemos la hebra a nuestra derecha, ¿vale? Y con el gancho en la parte de abajo, en la parte que va recta, ¿vale? En donde no hay la escalera, ¿vale? Para verlo con el gorro, digamos que el gorro ahora mismo, voy a quitarle el doblez, está así y lo estamos trabajando, ¿veis? Esta es la punta del gorro y lo estamos trabajando hacia allí. Bueno, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Ahora vamos a repetir todas estas vueltas, toda esta composición de 7 franjas en escalera más 4 rectas, ¿vale? Vamos a hacer esto 4 veces, ¿vale? Vamos a volver a repetir, ahora vamos a empezar de nuevo y vamos a llegar hasta que nos queden solo 2 puntos por hacer y volveremos para atrás y de nuevo eso hasta tener 7 franjas y después otras 4 franjas rectas y después otras 7 en escalera y después en total tenemos que repetir esto que hemos hecho ahora 4 veces, ¿vale? Y cuando tengamos eso hecho, nos vemos para coser el gorro. En la última vuelta os tenéis que quedar no aquí abajo, os tenéis que quedar arriba, con lo que os faltará una vuelta para terminar esa franja de 4, ¿vale? La última franja de 4. Esa vuelta la terminaremos con la aguja lanera, ¿vale? Será la que utilicemos para unir y lo haremos de una forma invisible. Vamos a ver, para que tengáis más una pista, cómo seguimos, ¿vale? Cadena y seguimos haciendo un punto bajo en cada punto, como decíamos, y vamos a llegar hasta que nos queden otra vez solo 2 puntos. Y lo dicho, volvemos a hacer 7 franjas en escalera y otras 4 rectas. Bueno, patronartistas, ya estoy de vuelta, ya he tejido lo que es todo el gorro. Como sabéis, nos teníamos que quedar en la parte de arriba del gorro, ¿veis? La parte de arriba es más estrecha que la de abajo, que es la que está más recta, ¿vale? Y que no tiene como estas disminuciones. Bueno, y voy a hacer una cosita. He hecho un dibujito para que se entienda mejor cómo va este gorro, ¿vale? Este es el patrón que hay que seguir. Esta es las primeras vueltas que hicimos, las 7, o sea, 7, que en realidad son 14 vueltas, 7 franjas. Cada franja de estas, ¿vale? Ya os dije que estaba formada por 2 vueltas, ¿vale? 7 franjas en escalón y 4 franjas, aquí lo tenemos, sin escalones. Y luego vamos repitiendo. Entonces, esta segunda es la que había que repetir otras 2 veces más, ¿vale? Y hasta tener esta forma. Y la última de las franjas, ¿vale? Que será una de las rectas, solo tendrá una vuelta, la que llega hasta arriba. Y nos quedamos ahí porque la siguiente vuelta la haremos ahora con la aguja. Y ahí es donde estamos ahora, ¿vale? Espero que el dibujo ayude a ver cómo va exactamente. Que necesitéis ver el dibujo con más detalle, darle a parar el vídeo y listo. Y si no, os lo voy a dejar también en la web de Patronarte, donde pondré el tutorial por escrito. Bueno, entonces ya hemos llegado ahí. Como os he dicho, tenemos que tener el gancho en la parte de arriba del gorro, en la parte que va en el cogote. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar, ¿vale? Vamos a alargar aquí un poquito. Vamos a cerrarlo,
Voy a pasar el ovillo y voy a cerrar. Y ahora voy a cortar, pero para cortar tengo que tener en cuenta que me tiene que llegar para introducir el hilo por aquí, por el cogote, y a la vez para coser todo el costado, con lo que tengo que dejar un buen rabo de lana, ¿vale? ¿Cómo suelo yo medir? Suelo hacer que me dé para 2 vueltas aquí y suelo hacer 3 veces el tamaño de lo que tengo que coser. Siempre me suele sobrar, ¿vale? Por eso siempre hago lo de las 3 veces, para que me llegue y a poder ser me sobre. Ya tengo. Y ahora aquí ya corto la lana con un buen rabito. Incluso voy a dejar un poco más porque me sobra bastante lana, que no quiero quedarme sin. Bueno, ya hemos cortado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a juntar los dos lados. Es reversible, como podéis ver, es igual por un lado o por el otro. Yo suelo decidir cómo voy a coser de una manera muy fácil, ¿vale? Lo que hago es decidir qué lado me gusta más y que el lado por el que empezamos, ¿vale? Donde tenemos el rabito pequeño por el que empezamos, me quede ahí detrás. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que más me gusta cómo queda cosido. Y ahora lo que hago es doblar así. ¿Vale? Y ahora voy a bajar la cámara porque tenemos que empezar a coser y quiero que veáis bien de cerca cómo se hace, ¿vale? Porque se hace de una manera especial para que no quede costura. Así que dejadme bajar la cámara y nos vemos en un segundo. Bueno, ahora vamos a necesitar una aguja lanera. Ya tengo aquí mi rabito, introduzco. Yo he elegido una de estas con el ojo este, que es como veis ahí, como un poquito de hilo de nylon, ¿vale? Porque me es muy cómodo trabajar con ello. Como veis ya tengo aquí, como habíamos dicho, unido, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es, voy a girarlo aquí y voy a empezar a alrededor de todo el borde meter con la aguja la lana para luego tirar y que esto se junte así todo, ¿vale? Con lo que empezamos, empiezo hacia este lado, introduzco por aquí, lo que hago es ir buscando huecos, ¿vale? Ir buscando huecos. Ahí tengo la primera unión y ahora veis por aquí que voy encontrando, ¿veis? Aquí mismo he encontrado un hueco. Pues por aquí, podríais también hacerlo, por ejemplo, por aquí. Mira, pues me ha gustado más esa idea. Vamos a meterlo por ahí. Por aquí introducimos y vamos pasando. Así. Vamos pasando el hilo con cuidado. Y vamos a hacerlo a todo alrededor, ¿vale? Hasta llegar hasta donde hemos empezado. Bueno, como veis yo ya he llegado de nuevo. Ahora lo que hago es tirar, ¿veis? Todo se junta aquí y ya tenemos esa parte hecha, ¿vale? Y ahora ya vamos a empezar a unir este lado. Se me había olvidado deciros, en total de ancho más o menos tiene que tener entre los 49 y 52 centímetros. Depende un poquito de lo más apretado o más suelto que se quede, de manera que se estire más. Más o menos la cabeza de un adulto anda entre los 49, 50 y 52 centímetros. Son unas, como he dicho, 44 franjas. Una de ellas la dejamos sin terminar y equivalen, por si lo hacéis con otra lana, eso aproximadamente pues 49, 50 centímetros en mi caso. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar, como hemos dicho. Ahora aquí, a ver que me arrime más, a ver si consigo que se vea bien sin que se vea borroso. Aquí veis cómo tenemos por un lado la cadenita que se forma y que se ha formado en la última vuelta, ¿vale? Aquí la tenéis, esa cadenita. Y aquí tenemos el comienzo de la labor, ¿vale? Y en ese comienzo de la labor, la primera vuelta, fueron unos puntos aquí bajos. Y esos puntos bajos, ¿veis cómo tienen? Vamos a hacer uno aquí, una y como 2 hebras y en medio como un poste, lo veis ahí, ¿verdad? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a coger esos 2 postes primero, aquí tenemos el primero, lo veis ahí, cogemos esos 2 postes y pasamos la aguja por los 2, ¿veis ahí? Ahí lo tenemos y tiramos. Y ahora, en la parte donde tenemos, ¿veis aquí? Esa cadena, vamos a meternos por medio de la cadena y vamos a pasarnos por debajo hacia la otra cadena. ¿Lo veis? Hasta la siguiente, a ver si consigo que se aprecie ahí. Nos metemos por medio de la cadena y nos vamos a la siguiente. Y ahí introducimos. Y pasamos nuestra hebra.
Vale, y ahora nos vamos al siguiente punto bajo y volvemos a buscar de nuevo los dos postes. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro, ¿veis? Y ahí se queda el del medio. Todos los puntos bajos están formados así. Y ahí. Pasamos y nos vamos de nuevo al siguiente, en el que tenemos, como veis, de nuevo, esa especie de cadena en la que nos metemos en medio, ¿vale? Y nos pasamos por debajo hasta la siguiente. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Pasamos a la siguiente cadena. Podéis hacerlo por ahí o un poquito más que quede ahí en el centro, ¿vale? Y ahí tiramos. Y con eso lo que vamos a hacer es que, como veis, se nos queda exactamente igual que el resto. Cuando vayamos más avanzados se verá mejor. Voy a repetirlo de nuevo porque puede parecer complicado, ¿vale? Aquí tenemos de nuevo ese punto bajo y tenemos 1 y 2 postes. Ahí los veis, ¿verdad? Ahí está, y el postecito de en medio. Aquí tendríamos el siguiente, ¿lo veis? ¿Cómo se van haciendo de 2 en 2? Bueno, pues cogemos 2 y ahí introducimos nuestra aguja y tiramos. Y luego de nuevo nos vamos a la cadenita del otro lado y pasamos de una cadena a la otra. Espero que se esté apreciando bien porque suele ser muy difícil captar estas cosas con la cámara porque suele ponerse muy borroso cuando intento hacer cosas así con mucho detalle. De nuevo tenemos los dos postes ahí que los cogemos, uno aquí y otro aquí. Tiramos. Parece complejo, pero una vez que hayáis hecho 2 o 3, veréis cómo le veis todo el sentido y veis que queda genial. Y ahora de una cadena, ¿veis cómo tenemos aquí la cadena por la que salimos en la anterior? ¿Ved? Y la siguiente, la que tenemos siguiente. Ahí introducimos y tiramos. Y ahora ya sí que se empieza a ver mejor, ¿veis? Cómo, a ver si puedo ponerlo, nos queda exactamente igual cerrado que como nos queda cualquiera de los puntos. ¿Veis? Ahí queda exactamente igual. ¿Vale? Es un truco para poder cerrar y que no se note. Y vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al final. Ahí tengo mis dos postes. Y ahora me voy a la cadena de debajo. Y lo mismo. Bueno, ya estoy casi terminando. Como podéis ver, una vez que vamos avanzando es cuando se nota que la unión es imperceptible. Cuando empecéis al principio, si veis que queda como separado, como raro, no os preocupéis. Según vayáis avanzando, si estáis... no hay que tirar muy fuerte del hilo, pero tampoco despacio, que se quede, pues eso, asentadito. Pero no os fiéis de cómo queda al principio. Dejad unos 5 centímetros hasta ver que realmente no se nota casi nada esa unión. Como podéis ver, casi... no se nota, pero al principio puede parecer que lo estamos haciendo mal. Dad un poco de tiempo, ¿vale? No seáis impacientes. Bueno, vamos a terminar de unir, ¿vale? Me queda aquí un puntito ahí entre las cadenetas. Ahí tenemos, me queda aquí un punto bajo del que cogemos sus dos partes. Y una vez que ya hemos llegado aquí, lo que vamos a hacer es unir. ¿Veis aquí esta parte de aquí que se queda al fondo? Bueno, pues vamos a coger solo la de abajo y vamos a unirla con esta parte de aquí del gorro, ¿vale? Simplemente en los últimos huecos que tenéis, ahí donde mejor podáis, ahí incluís y veis, no se nota nada. Y ya hemos unido y como veis, no se nota nada la unión. ¿Dónde está? Espera que ahora no la encuentro. Como están igual, la tenemos aquí, ¿vale? Esta es la unión y como veis se ve exactamente igual al resto. Ahora simplemente vamos a sacar la aguja porque vamos a cortar un poco más cortito esto para rematarlo. Cortamos por aquí, ¿vale? Y ahora ya vamos a rematar. Yo para rematar aquí, como me quedan los dos rabitos, lo que hago es un nudo entre los dos rabitos, ¿vale? Para asegurarme de que se quedan ahí los dos. Y ahora por el revés, cosa que quiero enseñaros, el revés, ¿vale? El revés no queda tan invisible la unión, pero sí que queda bastante bien, ¿vale? No es tan invisible como el otro lado, con lo que realmente si no le ponéis un pompón ni nada a este gorro puede ser perfectamente reversible. Pero ya veis que la unión por el otro lado no queda tan invisible, que sí, cuando lo tenemos puesto y se estira sí que se ve muchísimo más invisible, pero no tan invisible como por el derecho. ¿Vale? Por eso tenemos que decidir qué lado nos gusta más para convertirlo en el derecho
para que quede más bonito. Y como os decía, ahora vamos a rematar estas dos partes. Bueno, y para rematar lo que hago es introduzco la aguja lanera, los dos cabos, y lo que hago es ir introduciéndolos por aquí, por detrás, por huecos por donde sepa que no se va a apreciar, ¿vale? Por ahí por el revés. Introduzco así las hebras, por aquí por el orillo, que es donde menos se va a ver, ¿vale? Y de forma que no se aprecie. Y cuando ya haya llegado a una zona en la que creo que está seguro, vamos a cortar. Y ahí ya tendríamos nuestro gorrito hecho. Ya lo veis aquí. Qué bonito es. Voy a subir un poco la cámara para que podáis ver los dos gorros. Y atentas porque necesito que me ayudéis a elegir una cosita que le vamos a poner al gorro. Y necesito un poco de ayuda porque no acabo de decidirme. Nos vemos ahora en un segundo. Bueno, aquí tenemos los gorritos. Ahora solo tendríamos que doblarlo. Podéis doblar esto tanto como queráis a vuestra medida. Podéis hacerlo más largo, ya os lo dije. Y que se doble más. La parte de arriba la hacéis igual. Solamente tenéis que darle algún puntito más. Y listo. Y ya veis qué bonitos quedan. Y la ayudita que os decía que quiero que me prestéis. Vale, tengo estos 3 pomponcitos, ¿vale? Y quiero ponerle, bueno, primero, si creéis que el pompón le quedaría bien o no, y quiero que me ayudéis a elegir cuál le pongo. Mirad, este es uno negro. A ver, que lo bajo. Ese es uno negro, ¿vale? Que creo que queda súper bonito con ese color. Con este color también me parece que le queda bien, le puede quedar bien. Este que es un azul marino, ahí lo tenemos, así colocado justito, ¿vale? Y luego tengo uno gris, ¿vale? Son pompones que podéis encontrar en la tienda online de Patronarte. A ver, ¿cuál creéis que le queda mejor? Yo creo que estoy más entre el gris y el azulito. Y al morado me gusta cómo le queda el negro y me gusta cómo le queda el gris. Pero casi el moradito me gusta más sin pompón. Aunque el gris, mira, el gris le queda muy muy bien. Ayudadme a elegir, porfa, ponedme abajo en los comentarios y luego se lo colocaré y me haré una foto con el puesto y os la pondré en Instagram, ¿vale? Comentadme cuál preferís de todos los pompones. Bueno, y ahora ya me voy a despedir. Espero que os haya gustado esta forma de hacer gorros. Me parece súper rápida porque la verdad los he hecho súper rápido los gorros. Si me hubiera tenido que grabar el vídeo en una noche hubiera tenido el gorro hecho en un par de noches mientras veo la tele. Y la verdad es que es rápido, fácil, fácil, fácil una vez que le coges el truco. Acordaros de ese gráfico que os he enseñado y que voy a dejar en la web de Patronarte donde explico el tutorial. Y ayudadme con lo del pompón, a ver si le pongo pompón o no y si le pongo cuáles elijo para cada gorro. Ya os enseñaré, como os digo, las fotos después en Instagram. Y nada más tengo que decir, ya veis, os voy a enseñar ahora cómo no se nota nada esa unión, está por aquí, ¿veis? Por aquí está, y no se nota nada, no, es muy difícil en ninguno de los gorros ver por dónde está esa unión. La verdad es que queda súper súper bien y me ha gustado mucho, es muy apto para principiantes este gorro. Lo dicho, abajo en la descripción os dejo todos los detalles de las redes sociales para que podáis acceder a mis redes sociales y ver cómo queda ese gorrito una vez que le he puesto los pompones que hayáis elegido o sin pompón. Os dejo también el enlace a la web donde podéis encontrar los tutoriales y comprar materiales como estos pompones que os he enseñado ahora. Y también os dejo por aquí unos vídeos que creo que os van a resultar interesantes. Podéis suscribiros aquí, darle a la campanita y elegir todas. ¿Por qué es importante suscribirse? Porque así YouTube os notificará cualquier vídeo nuevo. Entonces, os notifica, veis la portadita, que os interesa, genial, que no, lo dejáis pasar. ¿Qué pasa si de repente publico algo que os podría solucionar todos vuestros tejidos, alguna complicación que tengáis y no os enteréis? Por eso hay que estar suscrito, para tenerlo todo al día. Me encanta cuando alguien me escribe, justo me acaba de notificar YouTube y estaba buscando este truco exacto o este punto o un punto parecido para mi labor y me ha venido al dedillo. Pues por eso es importante suscribirse. No cuesta nada, te van a notificar y si no te interesa simplemente desechas esa notificación y punto. Y por aquí, como os decía, os dejo con unos vídeos que os resultan muy interesantes. Acordaros de contarme lo de los pompones abajo en los comentarios y qué os parece este gorrito y esta técnica para hacer gorritos. Nos vemos pronto, crea y disfruta.